Hola a todos, bienvenidos a Faro de Fe. Gracias por sintonizarnos una vez más desde Sintra Inagro Online. Y bueno, en Faro de Fe queremos invitarte a que juntos podamos aprender de la palabra de Dios, atesorar una reflexión diaria en nuestro corazón. Y hoy quiero compartirte un temita que no siempre resulta fácil de abrazar, pero que definitivamente está en el corazón de Dios, y es la humildad. Y pensando en esto, recordaba una historia que es la historia de la rana bocona. Y hoy te la quiero contar si de pronto nunca la habías escuchado. Y es que resulta que dice la historia que había una rana que vivía en un pantano. Y esa rana quería ver el mundo, salir, conocer. Y dejó el pantano y emprendió ese viaje. Y de pronto en un momento en el camino se encontró con un gran lago azul. Entonces, obviamente, pues lo primero que se preguntó fue cómo iba a cruzar ese lago. Y en ese mismo momento escuchó el chillido de dos gansos que pasaban por allí y les empezó a gritar que quería hablar con ellos. Entonces los gansos le responden que qué necesitaba, que qué quería. Y ella le dice que necesitaba o quería cruzar el agua y que si ellos lo podían ayudar. Entonces los gansos les preguntaron que cómo, que qué tenían que hacer, pues que dependía de lo que debían hacer. Y la rana les dijo que lo que podían hacer era usar un palo largo, delgado, que ellos llevaran el palo al otro lado del lago y que él se iba a agarrar a ese palo para poder cruzar el lago. Entonces estos dos pájaros muy amables tomaron cada uno el extremo del palo con el pico. La rana entonces se subió a este palito y ellos mordieron ese palito. La rana mordió también ese palo con su enorme boca verde. Y cuando los pájaros viajaban al otro lado del lago junto con su nueva amiga rana, dos personas, cuando vieron esto que nunca en la vida habían visto, se asombraron y dijeron, wow, mira eso, y dijo una persona a la otra. Esos dos gansos llevando una rana al otro lado del lago. ¡Qué astutos!, decían esas personas. Y la rana, al escuchar el comentario de esta persona, se hinchó de orgullo y dijo, fue idea mía. Pero tan pronto como abrió la boca, pues claramente se resbaló y cayó al agua. Y ese fue el fin de su viaje. Por supuesto, esta historia es ficticia, pero la lección que nos enseña es muy cierta. La historia de la rana bocona nos recuerda que el orgullo tarde o temprano nos va a hacer caer. Pero al hablar de humildad debemos entender que no se trata únicamente de lo que tenemos o no tenemos. Pensamos y asociamos siempre o usualmente mejor la humildad con lo material. Pero realmente una persona puede ser pobre y orgullosa o puede ser rica y humilde. Es que la humildad es un asunto del corazón. Y la historia de la rana ilustra perfectamente lo que la palabra de Dios ya nos advierte. La rana tenía una gran oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? Cruzar el lago, conocer lo que había más allá de su pequeña pantano, de su pequeña ciénaga. Tenía una ayuda, tenía un plan, o sea, todo estaba bien. Pero cuando el orgullo entró en escena, todo se dañó. En cuanto escuchó un elogio, quiso llevarse el crédito y en el mismo instante que abrió la boca para exaltarse y enaltecerse ella misma, cayó. Y en la Biblia Jesús mismo nos recuerda en Mateo 23:12 cuando dice, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. La rana quiso engrandecerse y terminó humillada en el agua. Y también dice en Proverbios 16:18, tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. El orgullo siempre va a terminar rompiendo algo. Una relación, una oportunidad, algo que Dios tenía preparado para nosotros. Pero si nos llenamos de orgullo, va a venir el fracaso. Ya la Biblia nos lo advierte. Entonces, la pregunta aquí que cabría es, ¿cómo entonces yo puedo vivir en humildad? ¿De qué forma o qué debo hacer para vivir en humildad? Yo quiero compartirte 4 puntos o 4 puntos prácticos que nos pueden ayudar a vivir en humildad. Y el primero de ellos es reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios.
que no son nuestra fuerza, ni nuestra inteligencia, ni nuestra linda cara, ni nuestra astucia, sino que todo viene de Dios. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cuando recordamos esto, nuestro corazón se mantiene agradecido, se mantiene humilde, que no es por nosotros, es por gracia. Ser humilde es recordar que todo lo que yo soy, que todo lo que yo tengo viene de Dios, que dependo de su gracia en todo momento. Y eso me ayuda a permanecer humilde, reconocer eso. Lo segundo es aprender a escuchar. Muchas veces el orgullo nos lleva a pensar que ya me las sé todas, que no necesito consejos, que nadie me puede corregir, que nadie me puede decir nada. Y en Proverbios 12:1 dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es un necio. Es un necio, aquí podríamos decir es un orgulloso. El orgulloso rechaza la corrección. En cambio, el humilde aprovecha la corrección. Ser humilde es estar dispuesto a aprender, a escuchar, incluso a las personas que piensan diferente que nosotros, a las personas más pequeñas, a las que yo creo que tienen menos experiencia, a esas personas. Y claro que es difícil escuchar, o sea, a nosotros nos encanta hablar. Si yo pienso, realmente hablo más de lo que escucho. Pero hoy te invito a que empieces a escuchar más que hablar. En esa actitud de escucha hay humildad y eso trae también sabiduría. El tercer punto es: reacciona con amor. La humildad no significa ser débiles, ni dejarnos pisotear, ni que me digan cualquier cosa, no. Es, al contrario, elegir responder con mansedumbre, con amor, cuando realmente puedes responder con violencia. En Filipenses dice claramente que no hagamos nada por egoísmo, por vanidad, sino con humildad y que nos consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso significa que en lugar de reaccionar para defender mi orgullo, lo que debo pensar es qué edifica al otro, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo reflejar a Cristo en mi reacción? No es que siempre voy a callar y que entonces me pueden decir de todo, pero si es elegir hablar, es actuar desde el amor y no desde el ego. Cuando yo reacciono con amor, gano mucho más que lo que me deja el orgullo. Entonces, debemos reaccionar con amor ante las circunstancias, ante lo que me digan, ante la crítica. Eso es humildad. Y finalmente, seguir el ejemplo de Jesús, que es servir sin esperar reconocimiento. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Siendo Dios, lavó los pies de sus discípulos. En Mateo 20:26, cuando Él dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La verdadera grandeza no está en que nos aplaudan, no está en ser reconocidos, no está en ser famosos, sino en cuánto somos nosotros capaces de dar, de servir. Y el mayor modelo de humildad que podemos nosotros resaltar es Cristo mismo. Jesús nos enseñó que Él no se aferró a sus privilegios. Él se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, nos mostró ese camino de la humildad, ¿cómo no seguirlo también nosotros? Y qué bueno que hoy nos preguntemos, con fundamento en estos puntos, si estamos viviendo como si lo que tengo fuera mío, o reconozco cada día que todo proviene de Dios. Si soy alguien que escucha, que aprende, o todo lo contrario, reacciono con mi orgullo y mi orgullo me hace creer que ya me lo sé todo. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Con amor? ¿En qué área de tu vida necesitas seguir el ejemplo de Jesús, servir? Incluso cuando nadie lo ve y quizás nadie lo reconoce. La palabra de Dios definitivamente es contundente en esto y me impacta este versículo en Santiago 4:6 cuando dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto nos deja frente a una decisión muy importante, y es si nosotros queremos vivir resistidos por Dios o vivir bajo la gracia de Dios. Y hoy depende de nosotros bajar la guardia, acercarnos al Padre con un corazón humilde y reconocer eso. Decirle: Dios, sabes, necesito un corazón humilde porque en mi corazón hay orgullo. Y te invito a que hoy podamos decirle eso en oración. Ahí donde estás, por un momento dile: Señor,
Gracias porque hoy me recuerdas que todo lo que soy, todo lo que tengo viene de ti. Hoy quiero, Señor, reconocer que nada es por mis fuerzas, sino que es por tu gracia. Ayúdame, Señor, a tener un corazón humilde, que yo aprenda a escuchar, a recibir la corrección. Enséñame, Señor, a reaccionar con amor, incluso cuando mi orgullo quiera responder con enojo. Ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús, a servir sin esperar aplausos, reconocimientos, sabiendo, Señor, que la verdadera grandeza está en dar y no en recibir. Hoy decido, Padre, rechazar el orgullo, abrazar la humildad, porque tú me dices en tu palabra que tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Y eso es lo que anhela hoy mi corazón, Señor, recibir esa gracia sobre mi vida. Gracias porque tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te invito a seguir conectado con toda nuestra programación en Sintra y Nagro online y recuerda que la humildad abre la puerta a la gracia de Dios. Dios te bendiga. Chao.